Buenos días, bienvenidos a estos ciclos de seminarios titulados Ortografía, Escritura y Redacción, aplicados al discurso y narrativa académica y científica. Quiero iniciar dando las gracias a todo nuestro equipo rectoral, encabezado por el ingeniero José Luis Berroterán como máxima autoridad rector de nuestra universidad, y a todo el equipo que lo acompaña, asimismo a la doctora Ana Báez, coordinadora del Eje Llanero UNER. Gracias por esta invitación y por permitirme este intercambio de saberes con todos los que hoy día están vinculados a la sala o que se encuentran en línea. Los interesados, debo decirles que es un banquete que nos vamos a dar en cuanto a ortografía y develar cortinas que lamentablemente seguimos utilizando y aplicando en nuestro quehacer académico diario. De acuerdo al tema, la temática que tenemos para hoy, referida al uso, sentido y significado de las palabras en el idioma castellano y el diccionario como herramienta fundamental al leer y escribir, bien podría yo comenzar con una retórica o teorías que simplemente nos van a hacer lo que hoy nos lleva a ser la academia de la cual estamos dudando en respecto a la escritura, que es simplemente oír, pero no sabemos en la práctica cómo aplicar. De allí que mi interés sea más que todo develar los errores en los que estamos incurriendo a pesar de nuestros conocimientos y de nuestros estudios de nivel, y que los tenemos en la vista diaria, en el que es reiterado, y seguimos incurriendo en esos errores y seguimos llevando a nuestros estudiantes a incurrir y repetir estos errores. Entonces, ese banquete que nos vamos a dar en develar ciertos errores que tenemos, pues los vamos a iniciar hablando un poco de lo que sería el significado de las palabras. Bien, continuando. En lo que tiene que ver al significado de las palabras, debo señalarles que serían tres enfoques los que tocaríamos en la gramática tradicional como tal, viéndolo como la palabra o la unidad del significado que nosotros separamos en una forma cuando hablamos y en otra forma cuando escribimos. En la forma cuando hablamos, a través de las pausas que hacemos, y en la forma cuando escribimos, en los blancos que dejamos o espacios que dejamos en la escritura. También debo decirles que la palabra no es una cosa que simple y llanamente la llamamos unidad de la lengua, que resulta muy fácil de identificar, sea de la forma escrita, sea inclusive ya hoy día a través de las señas y de la palabra oral. Ahora bien, lingüísticamente hablando, el concepto de la palabra es mucho más problemático, porque aquí entraría lo que nosotros a veces nos da dolor de cabeza, que es escuchar de morfología, sintáctica, semántica, lingüística, pero todos ellos están allí vinculados y los hacemos en el común diario, solamente que no les aplicamos los respectivos nombres a este quehacer diario. Y que es desde la morfología precisamente que se estudia la composición y estructura interna de una palabra, eso que nosotros vamos a conocer como monemas y fonemas. Y en lo que nos interesa, que es en el habla y en la escritura, se combinan las palabras formando unidades inclusive mayores, que es lo que nosotros conocemos como oraciones, inclusive llegar hasta hacer un discurso. Entonces, en esos tres campos específicos para lo que nos interesa en este seminario, se movería lo que sería el significado de la palabra. Ahora bien, continuemos en el sentido de esa palabra. Bien, en lo que respecta al sentido de la palabra, hay 4 palabras importantes que son las que hoy nos van a develar o descubrir una nueva forma de darle significado a las palabras y darle el uso que se debe hacer de un diccionario. Si nosotros buscamos el diccionario, vamos a encontrar
que la palabra concepto, por ejemplo, se define como una representación mental de un objeto, hecho, cualidad, situación u otros. ¿Qué no significa esto? Y repito de forma literal, representa mentalmente la figura de un objeto. Nosotros esto lo podríamos llevar a lo que conocemos como el signo lingüístico, significado y significante. Cuando nosotros le asignamos el nombre a un objeto, estamos refiriéndonos a un concepto. Por ejemplo, cuando yo muestro a alguien un lápiz y le pregunto qué es y la persona responde es lápiz, me está dando el concepto de ese objeto. Eso es el concepto. Por otro lado, tenemos que la palabra definición es, permítanme redundar, definida en el diccionario como un término femenino y que tiene la acción de definir una palabra o un concepto. Es decir, definición define una palabra o un concepto, repito. Es el enunciado con que se define una palabra o concepto. ¿Qué significa esto? Y aquí vamos a notar uno de los constantes errores que cometemos cuando muchas veces a nuestros estudiantes en las evaluaciones o en interrogatorios le decimos, denos el concepto de tal palabra. Pues ese estudiante, con simplemente respondernos la palabra con que se está asignando a usted o se está refiriendo el profesor en ese momento a que él dé el concepto, ya estaría respondiendo a nuestra pregunta. ¿Por qué? Porque simplemente, repito, de acuerdo a la definición, la palabra concepto debe utilizarse única y exclusivamente para asignarle el nombre al objeto. Y la definición es lo que sería ese objeto. Ejemplo, cuando yo coloco a alguien una imagen y le digo, un lapicero, muéstrame, dígame qué es esto, y esa persona me dice, es un lápiz, me está dando el concepto. Si yo le solicito la definición de ese concepto, la persona me dirá instrumento o herramienta que se utiliza para escribir, de características tales. Esa sería su definición, ¿sí? Espero hayamos aclarado allí. Luego que sabemos y reconocemos qué es un concepto y qué es una definición, pues no podemos olvidarnos, y aquí la importancia en lo que es la narrativa y en el campo de nosotros académicos, dos términos que estoy seguro muchos estarán por conocer y otros a lo mejor lo conocen pero no lo aplican, que son el término denotación y connotación. La denotación la vamos a encontrar definida como un significado propio de una palabra o una expresión sin matizaciones subjetivas, y deja claro que la denotación se contrapone a la connotación. ¿Y qué es la connotación? La connotación es un significado no directo, pero asociado a lo que es el término o concepto que se está buscando definir. Podríamos entonces sintetizar que denotación es el componente del significado léxico en su contenido objetivo, es el núcleo conceptual o significado base de esa palabra. Y la connotación es el componente o rasgo semántico asociado más a la parte emocional y valorativa que le puede dar una persona a un término. Todo eso nos lleva, la connotación y la denotación, a lo que sería el sentido de la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos en el diccionario lo que significa la palabra determinar, nosotros nos vamos a encontrar que es un verbo, por supuesto, y nos refiere que los dos enunciados, las dos definiciones que tiene es tomar la decisión de hacer la cosa que se expresa o hacer que alguien tome una decisión. Fíjense ustedes, eso es el sentido denotativo, tal cual se define en el diccionario, es lo que nosotros vamos a conocer como el sentido o el concepto o el término denotativo. Si lo encontramos en el diccionario definido de esa manera, esa es la denotación que le vamos a dar a las palabras.
Pero cuando no encontramos una definición de esa palabra, o ella aparece como sinónimo de un término, nos estamos refiriendo a una connotación. Por ejemplo, si yo digo el hombre, unas palabras, expresiones literarias, si se quiere, cotidianas en el habla. Si yo refiero la oración, el hombre es un zorro, y les pregunto, ¿esa oración tendrá un carácter denotativo o un carácter connotativo? Inmediatamente, por el sentido que se le debe dar a la palabra, que es el deber ser de nuestra narrativa académica, voy a saber que lo que significa el hombre o la palabra hombre en el diccionario denotativamente no es su definición. Cuando lo asociamos al zorro, simplemente estamos haciendo una connotación valorativa, emocional o sentimental de el sujeto hacia ese concepto de hombre, ¿okay? Eso sería el caso o ejemplo de. Si es en el caso de, en la parte académica donde nosotros lo hacemos, cuando yo digo, por ejemplo, determinar el número de estudiantes que desayunaron hoy al salir de casa, de la población de la universidad. Es bastante inconsistente creer nosotros que vamos a poder determinar, tal como lo establece la palabra, tomar la decisión de ser la cosa que se expresa, de decir exactamente cuál es el número de esos estudiantes que desayunaron al salir de casa hoy. Simplemente vamos a tener, de forma investigativa, una aproximación, un acercamiento como tal, pero jamás tendríamos el 100% en ese caso. Y una connotación, en ese caso estaríamos hablando de una simple connotación, es decir, el verbo determinar no aplicaría allí, sería una connotación de ello. Pero si utilizo lo que es el verbo indagar, que cuando lo busco en el diccionario me dice, trata de llegar al conocimiento de una cosa, reflexionando sobre ella o por conjeturas y pruebas. Se fijan que allí, en la misma palabra, en su definición, me dice hasta dónde debo abarcar o debo llegar. Y es, trata de llegar al conocimiento. En ese caso sí estaría hablando yo de una denotación. Y no en el caso contrario, en el caso anterior de determinar, que sería más connotativo como tal. Bien, en lo que respecta al uso de la palabra, vamos a tener tres grandes campos en el uso de la palabra. El primero es la construcción gramatical. Nosotros desde que iniciamos nuestros estudios, iniciamos con la construcción gramatical. Primero con lo que serían las vocales. Posterior a las vocales, la incorporación de las consonantes. Posterior de las consonantes, lo que sería la incorporación vocal, consonante, vocal. Y allí, después de eso, la construcción de sonidos hasta llegar a la construcción de palabras, posteriormente la construcción de oraciones y sintagmas hasta llegar a un discurso, sea oral o escrito. Ese es el primer uso que nosotros hacemos de lo que es la palabra. Luego tenemos un segundo uso, que es la construcción o la incorporación de vocabulario. En la medida que nosotros hacemos uso de la palabra, sea oral o sea escrita, me refiero en la parte oral, sobre todo cuando leemos, vamos incorporando vocabulario a nuestro habla. Y al incorporar vocabulario a nuestro habla, haciendo uso de la palabra, estamos ampliando y dándole sentido a las palabras dentro de ese vocabulario. Cada palabra que incorporemos al habla es un sentido nuevo de la palabra que estamos incorporando y que vamos a ubicar en los contextos donde nos desenvolvamos. Por último tenemos lo que es el tercer uso, que tiene que ver con el estilo oral y el estilo escrito, como en la creación del habla. Al nosotros ya definir un estilo tanto de escritura y de oralidad, ya nosotros estamos haciendo el uso más amplio de lo que sería la palabra.
con la creación del habla, con la creación de lo que sería nuestra ortografía y nuestra caligrafía. Ahora bien, de todo lo anteriormente dicho debemos sintetizarlo y reflexionar en la importancia que merita el que usemos un diccionario, de la importancia que merita como investigadores, como educadores, como académicos, como interesados en mejorar lo que es el uso de la palabra, sea de forma oral o sea escrita, en la herramienta fundamental y el papel que juega el diccionario. ¿Por qué? Porque cuando hacemos uso de ese diccionario, estamos haciendo un buen uso de la palabra en todos los contextos donde nos ubiquemos y ampliando nuestro vocabulario. Al tener más vocablos para expresar las ideas, pues mucho más rico será nuestra producción oral y nuestra producción escrita. Hay cualquier cantidad de inquietudes que vamos a ir desarrollando a partir de esta brecha que acabamos de abrir para darnos cuenta de la magnitud de nuestros errores en el ámbito académico, y pues al desarrollarla vamos a practicar y ver si en realidad este pequeño detalle que acabamos de conocer y que acabamos de tratar, que tiene que ver con la palabra o el término concepto, la palabra o término definición, la palabra o término de denotación y la palabra o término connotación, y qué papel van a comenzar a jugar a partir de este momento en la incorporación de nuestra inquietud académica. Si en realidad vamos a estar más atentos y preocupados al momento de nosotros aprobar o leer ciertos artículos, ensayos, escritos de parte propia y de parte ajena, y darle el uso que debe ser el correcto uso que debe tener el diccionario en nuestro quehacer académico y en cada uno de nuestros estudios. Bien, practicando y desarrollando ya el ejercicio académico con la píldora que acabamos de destapar, quiero decirles que vamos a comenzar a reflexionar y desarrollar. ¿Sobre qué vamos a reflexionar? Sobre el uso adecuado y reiterado del diccionario. Hasta en las palabras que nosotros conocemos expresa y denotativamente. Decimos, estamos seguros que eso significa esto. Pero que en la realidad, cuando buscamos esa definición en el diccionario, nos damos cuenta con tristeza que estamos ajenos y acéfalos al significado de esa palabra. La siguiente como actividad vamos a tener también a desarrollar que en las oraciones mostradas en la lámina, que por lo general las utilizamos en algunos títulos de investigación, y quise colocarlo allí porque es algo que constantemente es nuestro trabajo, y vamos a comenzar a darnos cuenta de allí mismo dónde es que estamos incurriendo en error y reflexionando sobre esos errores en la construcción gramatical del estilo que tenemos. Entonces vamos a ver si hay una presencia de un buen o un mal uso de la connotación o denotación en esas oraciones, y por qué. Es decir, leo la oración, por ejemplo, en la primera oración, determinar el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes. Esa oración la considero es estilo connotación o denotación. Y si es connotación o denotación, ¿por qué usted la considera allí? ¿Dónde está el buen uso o el mal uso de las palabras allí? Y así sucesivamente con las demás. Posteriormente tienen una actividad donde hay 3 oraciones que las van a reconocer como connotativas o denotativas, y van a colocar por qué usted la considera así. Debo señalar que en los dos casos hay distinción, no es lo mismo lo que voy a buscar. En el primero voy a ubicar si hay presencia de un buen o mal uso de la connotación y denotación. En la segunda parte, donde se reconocen las oraciones, simplemente voy a reconocerlas. Oigas bien, reconozco si esa oración es connotativa o denotativa y por qué usted considera que es denotativa o connotativa. En el caso anterior es dónde está el buen uso o mal uso de la connotación o la denotación y por qué. Ahora, para casi
finalizar por el día de hoy, debo decirles que les voy a dejar un ejemplo del sentido de la palabra que tenía nuestro comandante Hugo Chávez Frías, que muchos consideramos era una persona muy culta y leída, pues le gustaba precisamente darle el sentido a las palabras, y era un exquisito lector y preocupado por el significado de las palabras, preocupado por la ortografía, preocupado por la oración o el discurso que emitía. Y hay unas frases que él dejó escrita referida a: no es lo mismo hablar de revolución democrática, fíjense ustedes que hay dos términos allí, que de democracia revolucionaria. Y él establece claramente el primer concepto, es decir, la palabra, lo que es la palabra, tiene un freno conservador, no se refiere a definiciones, y el segundo es liberador. Fíjense que simplemente habla de concepto de ese término como tal, no de definición. Bueno, mis estimados, por el día de hoy hemos llegado a el final. Ahí tienen la tarea para encontrarnos ahora el día 4 con la respectiva discusión de este compartir de saberes hoy. Quedo a la disposición de ustedes, espero sea de gran provecho y seguimos avanzando en la práctica del seminario de ortografía